¿Alguna vez te has encontrado con algo del pasado que pensaste que habías perdido para siempre? Bueno, déjame contarte la historia de Clara, una abogada con una vida agitada y un corazón cargado de recuerdos. Un día, mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, algo inusual llamó su atención. Imagina esto, Clara está pasando por un mercado callejero, con su mente en mil cosas del trabajo. De repente, sus ojos se posan en un reloj antiguo en la muñeca de un vendedor ambulante. ¿Qué tiene de especial ese reloj? Pues resulta que es el mismo que perteneció a su novio, quien falleció hace 20 años. Increíble, ¿verdad? El corazón de Clara da un vuelco. No puede creer lo que está viendo. Se detiene en seco, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Y no es solo por la nostalgia, sino por la marca especial en el reloj, una pequeña inscripción que solo ella y su novio conocían. ¿Qué harías tú en su lugar? Clara, con la determinación que la caracteriza, decide acercarse al hombre. Mientras su mente se inunda de recuerdos y preguntas, una mezcla de emoción y curiosidad la impulsa a actuar. No podía dejar pasar esta oportunidad. Clara se aproxima al vendedor, tratando de mantener la compostura. Con una voz firme pero temblorosa, le pregunta de dónde sacó ese reloj. El vendedor, sorprendido por la pregunta, le cuenta que lo compró en una venta de garaje hace unos años. No sabe mucho más al respecto, pero está dispuesto a escuchar la historia de Clara. Es aquí donde la cosa se pone interesante. Clara le explica la importancia del reloj, cómo perteneció a su novio y la inscripción especial que tiene. El vendedor, viendo la sinceridad en los ojos de Clara, decide contarle más sobre cómo llegó a sus manos. La historia del reloj era más fascinante de lo que Clara podía imaginar. José le contó que, después de comprarlo, había intentado averiguar su origen. Se dio cuenta de que el reloj tenía marcas de haber sido reparado varias veces, lo que indicaba que había pasado por muchas manos antes de llegar a él. Decidió investigar más y, a través de algunas tiendas de antigüedades y coleccionistas, logró trazar parte del viaje del reloj. Uno de los dueños anteriores era un marinero que lo había encontrado en una playa. Este marinero, un hombre llamado Antonio, lo había llevado consigo en sus viajes por el mundo, creyendo que era un amuleto de buena suerte. Clara se imaginaba al marinero, enfrentando tormentas y mares agitados, con el reloj de su novio en su muñeca, sin saber la importancia que tenía. Otro dueño era un coleccionista de antigüedades que lo había comprado en una subasta. Este coleccionista, llamado Fernando, había quedado fascinado con la historia del marinero y decidió añadir el reloj a su colección personal. Fernando había cuidado bien del reloj, asegurándose de que estuviera en perfectas condiciones, hasta que un día decidió venderlo en otra subasta. Cada historia era más intrigante que la anterior, y Clara se dio cuenta de que este reloj había sido testigo de muchas vidas y aventuras. Pero, ¿cómo terminó en una venta de garaje? José le contó que fue vendido por una mujer mayor que estaba limpiando la casa de su difunto esposo. Parece que el reloj había sido un regalo para él, pero ella nunca supo de quién provenía originalmente. Mientras escucha estas historias, Clara no puede evitar recordar su propia relación con su novio. Cada palabra del vendedor la transporta a aquellos días felices y tristes. El reloj no es solo un objeto, es un símbolo de todo lo que compartieron y de todo lo que perdió. Las lágrimas comienzan a llenar sus ojos mientras revive esos momentos. Recuerda el día que su novio le regaló el reloj, las promesas que hicieron y el dolor de perderlo. Es una montaña rusa de emociones, y Clara se siente abrumada. Pero también se siente agradecida. Este encuentro inesperado le ha dado la oportunidad de reconectar con su pasado y de encontrar un cierre. El reloj, que ha viajado tanto, ahora ha encontrado su camino de regreso a ella. Pero, ¿qué hará con él ahora? Clara y José siguieron hablando, compartiendo más detalles de sus vidas. José le contó sobre su infancia, sus sueños y cómo terminó vendiendo en el mercado. Clara, por su parte, compartió su viaje para convertirse en abogada y los desafíos que había enfrentado. Aunque venían de mundos diferentes, encontraron puntos en común y una conexión inesperada. El reloj había sido el catalizador de esta conexión, uniendo dos vidas que de otro modo nunca se habrían cruzado.
Clara se dio cuenta de que, a veces, los objetos pueden tener un significado mucho más profundo del que aparentan. Pueden ser símbolos de nuestras historias personales y crear vínculos entre personas que ni siquiera se conocen. José, viendo la importancia del reloj para Clara, decidió que ella debería quedárselo. Le dijo que entendía su valor emocional y que quería que estuviera en las manos correctas. Clara, conmovida por su generosidad, aceptó el reloj, prometiendo cuidarlo y honrar las memorias que representaba. Clara, con una mezcla de emoción y temor, se acercó al vendedor ambulante. El hombre, un tipo amigable con una sonrisa sincera, estaba atendiendo a otros clientes y no se percató de la presencia de Clara hasta que ella le tocó el brazo suavemente. Al voltear, el vendedor vio a una mujer con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de asombro que no podía comprender. Con voz temblorosa, Clara preguntó de dónde había sacado ese reloj. El vendedor, un tanto desconcertado, respondió que lo había comprado en una venta de garaje hacía unos años. Clara le explicó, con el corazón en la mano, que ese reloj pertenecía a su novio, quien había fallecido hace 2 décadas. Le mostró la inscripción en el reverso, y el vendedor, al ver la reacción de Clara, entendió la gravedad de la situación. El vendedor, llamado José, decidió contarle a Clara todo lo que sabía sobre el reloj. No tenía mucha información, pero lo poco que sabía podría ser una pista importante para Clara. José le explicó que lo había encontrado en una venta de garaje en un barrio alejado y que había sentido una extraña conexión con el reloj, aunque nunca entendió por qué. Clara y José se sentaron en un café cercano para seguir conversando. Mientras hablaban, Clara no podía dejar de mirar el reloj. Era como si ese pequeño objeto hubiera traído de vuelta todos los recuerdos que había tratado de enterrar durante años. José, viendo la emoción en los ojos de Clara, decidió ayudarla a descubrir más sobre el viaje del reloj. La historia del reloj era más fascinante de lo que Clara podía imaginar. José le contó que, después de comprarlo, había intentado averiguar su origen. Se dio cuenta de que el reloj tenía marcas de haber sido reparado varias veces, lo que indicaba que había pasado por muchas manos antes de llegar a él. Decidió investigar más y, a través de algunas tiendas de antigüedades y coleccionistas, logró trazar parte del viaje del reloj. Uno de los dueños anteriores era un marinero que lo había encontrado en una playa. Este marinero, un hombre llamado Antonio, lo había llevado consigo en sus viajes por el mundo, creyendo que era un amuleto de buena suerte. Clara se imaginaba al marinero, enfrentando tormentas y mares agitados, con el reloj de su novio en su muñeca, sin saber la importancia que tenía. Otro dueño era un coleccionista de antigüedades que lo había comprado en una subasta. Este coleccionista, llamado Fernando, había quedado fascinado con la historia del marinero y decidió añadir el reloj a su colección personal. Fernando había cuidado bien del reloj, asegurándose de que estuviera en perfectas condiciones, hasta que un día decidió venderlo en otra subasta. Cada historia era más intrigante que la anterior, y Clara se dio cuenta de que este reloj había sido testigo de muchas vidas y aventuras. Pero, ¿cómo terminó en una venta de garaje? José le contó que fue vendido por una mujer mayor que estaba limpiando la casa de su difunto esposo. Parece que el reloj había sido un regalo para él, pero ella nunca supo de quién provenía originalmente. A medida que Clara escuchaba las historias del reloj, no podía evitar que su mente viajara de regreso a su propio pasado. Recordó con claridad el día que su novio, Alejandro, le regaló ese reloj. Fue un día especial, lleno de amor y promesas. Alejandro le dijo que ese reloj simbolizaba su amor eterno y que siempre estaría con ella, sin importar lo que sucediera. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras recordaba esos momentos felices. Recordó las risas, los abrazos y todas las pequeñas cosas que compartieron. Pero también recordó el dolor de perderlo, el vacío que dejó en su vida y cómo tuvo que aprender a vivir sin él. El reloj no era solo un objeto, era un vínculo tangible con un pasado lleno de amor y dolor. Las historias de José sobre el reloj la hicieron reflexionar sobre el significado de los objetos y las conexiones que crean. Ese reloj había sido un símbolo de amor para ella y Alejandro, pero también había formado parte de las vidas de muchas otras personas. Clara se dio cuenta de que, de alguna manera, el reloj había cumplido la promesa de Alejandro,
siempre estuvo con ella, viajando por el mundo y regresando a ella cuando más lo necesitaba. Mientras Clara y José seguían hablando, compartieron más detalles de sus vidas. José le contó sobre su infancia, sus sueños y cómo terminó vendiendo en el mercado. Clara, por su parte, compartió su viaje para convertirse en abogada y los desafíos que había enfrentado. Aunque venían de mundos diferentes, encontraron puntos en común y una conexión inesperada. El reloj había sido el catalizador de esta conexión, uniendo dos vidas que de otro modo nunca se habrían cruzado. Clara se dio cuenta de que, a veces, los objetos pueden tener un significado mucho más profundo del que aparentan. Pueden ser símbolos de nuestras historias personales y crear vínculos entre personas que ni siquiera se conocen. José, viendo la importancia del reloj para Clara, decidió que ella debería quedárselo. Le dijo que entendía su valor emocional y que quería que estuviera en las manos correctas. Clara, conmovida por su generosidad, aceptó el reloj, prometiendo cuidarlo y honrar las memorias que representaba. La historia del reloj era más fascinante de lo que Clara podía imaginar. José le contó que, después de comprarlo, había intentado averiguar su origen. Se dio cuenta de que el reloj tenía marcas de haber sido reparado varias veces, lo que indicaba que había pasado por muchas manos antes de llegar a él. Decidió investigar más y, a través de algunas tiendas de antigüedades y coleccionistas, logró trazar parte del viaje del reloj. José empezó su relato desde el principio, desde el momento en que adquirió el reloj en una venta de garaje. La venta fue organizada por una anciana que estaba deshaciéndose de las pertenencias de su difunto esposo. José recuerda cómo el reloj llamó su atención entre los muchos objetos que la mujer tenía en venta. Había algo en su diseño clásico y en el peso significativo del metal que lo hizo destacar. Aunque la anciana no sabía mucho sobre el origen del reloj, le mencionó que su esposo lo había tenido durante muchos años. El primer paso de José fue llevar el reloj a un relojero local para una revisión y posible reparación. El relojero, un hombre mayor con décadas de experiencia, quedó intrigado por la pieza. Le explicó a José que el reloj era una auténtica joya de la relojería, un modelo de una marca suiza de renombre, y que parecía haber sido fabricado a mediados del siglo XX. Además, le señaló algunas marcas de servicio grabadas en el interior de la tapa trasera, indicios de que había sido reparado varias veces por diferentes relojeros. A medida que avanzaba en su investigación, José se enteró de que uno de los dueños anteriores del reloj era un marinero que lo había encontrado en una playa. Este marinero, un hombre llamado Antonio, lo había llevado consigo en sus viajes por el mundo, creyendo que era un amuleto de buena suerte. Clara se imaginaba al marinero, enfrentando tormentas y mares agitados, con el reloj de su novio en su muñeca, sin saber la importancia que tenía. Antonio había encontrado el reloj mientras paseaba por una playa desierta durante una escala en uno de sus viajes. Para él, fue un hallazgo fortuito, una especie de tesoro perdido que el mar había decidido devolver a la tierra. Antonio se encariñó con el reloj y lo llevó a todas partes. Su vida en el mar estaba llena de peligros e incertidumbres, y el reloj se convirtió en su compañero constante. A lo largo de los años, Antonio relató a sus compañeros de tripulación la historia del reloj, adornándola con detalles fantásticos y mitos sobre cómo el reloj había salvado su vida en múltiples ocasiones. Aunque estas historias eran exageraciones, el reloj realmente parecía tener un efecto tranquilizador sobre Antonio, quien atribuía su suerte y seguridad a la presencia del reloj en su muñeca. Otro dueño del reloj era un coleccionista de antigüedades que lo había comprado en una subasta. Este coleccionista, llamado Fernando, había quedado fascinado con la historia del marinero y decidió añadir el reloj a su colección personal. Fernando había cuidado bien del reloj, asegurándose de que estuviera en perfectas condiciones, hasta que un día decidió venderlo en otra subasta. Fernando era un hombre meticuloso, apasionado por los relojes antiguos y las historias que cada uno de ellos contaba. Para él, el reloj de Antonio era una pieza valiosa no solo por su calidad y diseño, sino también por la rica historia que lo acompañaba. Fernando investigó más sobre el reloj y descubrió que había sido fabricado por una prestigiosa casa relojera suiza y que, según los registros, había sido vendido originalmente a un joven en Argentina.
Esta pista llevó a Fernando a rastrear la historia del reloj aún más atrás, hasta encontrar al comprador original, un hombre llamado Manuel, quien había comprado el reloj como un regalo especial para su hijo, Alejandro, en su graduación. Alejandro, como Clara sabría más adelante, era el novio fallecido de Clara. Cada historia era más intrigante que la anterior, y Clara se dio cuenta de que este reloj había sido testigo de muchas vidas y aventuras. Pero, ¿cómo terminó en una venta de garaje? José le contó que fue vendido por una mujer mayor que estaba limpiando la casa de su difunto esposo. Parece que el reloj había sido un regalo para él, pero ella nunca supo de quién provenía originalmente. A medida que Clara escuchaba las historias del reloj, no podía evitar que su mente viajara de regreso a su propio pasado. Recordó con claridad el día que su novio, Alejandro, le regaló ese reloj. Fue un día especial, lleno de amor y promesas. Alejandro le dijo que ese reloj simbolizaba su amor eterno y que siempre estaría con ella, sin importar lo que sucediera. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras recordaba esos momentos felices. Recordó las risas, los abrazos y todas las pequeñas cosas que compartieron. Pero también recordó el dolor de perderlo, el vacío que dejó en su vida y cómo tuvo que aprender a vivir sin él. El reloj no era solo un objeto, era un vínculo tangible con un pasado lleno de amor y dolor. Las historias de José sobre el reloj la hicieron reflexionar sobre el significado de los objetos y las conexiones que crean. Ese reloj había sido un símbolo de amor para ella y Alejandro, pero también había formado parte de las vidas de muchas otras personas. Clara se dio cuenta de que, de alguna manera, el reloj había cumplido la promesa de Alejandro, siempre estuvo con ella, viajando por el mundo y regresando a ella cuando más lo necesitaba. Mientras Clara y José seguían hablando, compartieron más detalles de sus vidas. José le contó sobre su infancia, sus sueños y cómo terminó vendiendo en el mercado. Clara, por su parte, compartió su viaje para convertirse en abogada y los desafíos que había enfrentado. Aunque venían de mundos diferentes, encontraron puntos en común y una conexión inesperada. El reloj había sido el catalizador de esta conexión, uniendo dos vidas que de otro modo nunca se habrían cruzado. Clara se dio cuenta de que, a veces, los objetos pueden tener un significado mucho más profundo del que aparentan. Pueden ser símbolos de nuestras historias personales y crear vínculos entre personas que ni siquiera se conocen. José, viendo la importancia del reloj para Clara, decidió que ella debería quedárselo. Le dijo que entendía su valor emocional y que quería que estuviera en las manos correctas. Clara, conmovida por su generosidad, aceptó el reloj, prometiendo cuidarlo y honrar las memorias que representaba. A medida que Clara escuchaba las historias del reloj, no podía evitar que su mente viajara de regreso a su propio pasado. Recordó con claridad el día que su novio, Alejandro, le regaló ese reloj. Fue un día especial, lleno de amor y promesas. Alejandro le dijo que ese reloj simbolizaba su amor eterno y que siempre estaría con ella, sin importar lo que sucediera. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras recordaba esos momentos felices. Recordó las risas, los abrazos y todas las pequeñas cosas que compartieron. Pero también recordó el dolor de perderlo, el vacío que dejó en su vida y cómo tuvo que aprender a vivir sin él. El reloj no era solo un objeto, era un vínculo tangible con un pasado lleno de amor y dolor. Clara cerró los ojos por un momento, permitiendo que los recuerdos la envolvieran completamente. Recordó la primera vez que conoció a Alejandro, cómo él la hizo reír con sus bromas tontas y cómo, desde el primer momento, sintió que había encontrado a su alma gemela. Juntos, habían soñado con un futuro lleno de posibilidades, un futuro que, lamentablemente, nunca llegaron a vivir. Las historias de José sobre el reloj la hicieron reflexionar sobre el significado de los objetos y las conexiones que crean. Ese reloj había sido un símbolo de amor para ella y Alejandro, pero también había formado parte de las vidas de muchas otras personas. Clara se dio cuenta de que, de alguna manera, el reloj había cumplido la promesa de Alejandro, siempre estuvo con ella, viajando por el mundo y regresando a ella cuando más lo necesitaba. Clara comenzó a contarle a José sobre Alejandro, sobre cómo se conocieron en la universidad y cómo rápidamente se convirtieron en inseparables. Alejandro era un hombre lleno de vida,
apasionado por la música y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Clara recordó las noches que pasaron juntos escuchando música, soñando con el futuro y planeando una vida juntos. La relación de Clara y Alejandro no estuvo exenta de dificultades. Hubo momentos en que discutieron y momentos en que se distanciaron, pero siempre encontraron el camino de regreso el uno al otro. El reloj que Alejandro le dio era un símbolo de su compromiso y amor duradero, algo que ni siquiera la muerte pudo romper. El dolor de perder a Alejandro fue devastador para Clara. Durante mucho tiempo, se sintió perdida, como si una parte de ella hubiera desaparecido para siempre. El reloj, que había sido una fuente de consuelo y conexión con Alejandro, se perdió en algún momento de su duelo. Clara siempre había lamentado la pérdida del reloj, sintiendo que había perdido una parte de Alejandro para siempre. Pero ahora, gracias a este encuentro inesperado con José, el reloj había regresado a ella. Mientras escuchaba las historias de las vidas que el reloj había tocado, Clara se dio cuenta de que no solo había perdido el reloj, sino que también había perdido una parte de sí misma. El reloj le recordó que, aunque Alejandro ya no estaba físicamente presente, su amor y sus recuerdos vivían en ella y en los objetos que habían compartido. Las historias del marinero Antonio y del coleccionista Fernando le mostraron a Clara que el reloj había tenido una vida propia. Había viajado por el mundo, había sido un símbolo de esperanza y buena suerte para Antonio y una pieza preciada en la colección de Fernando. Cada dueño del reloj había dejado su huella en él y ahora, el reloj estaba de vuelta donde pertenecía, con Clara. José y Clara continuaron su conversación, compartiendo más detalles sobre sus vidas. José le contó sobre su infancia, sus sueños y cómo terminó vendiendo en el mercado. Clara, por su parte, compartió su viaje para convertirse en abogada y los desafíos que había enfrentado. Aunque venían de mundos diferentes, encontraron puntos en común y una conexión inesperada. El reloj había sido el catalizador de esta conexión, uniendo dos vidas que de otro modo nunca se habrían cruzado. Clara se dio cuenta de que, a veces, los objetos pueden tener un significado mucho más profundo del que aparentan. Pueden ser símbolos de nuestras historias personales y crear vínculos entre personas que ni siquiera se conocen. Clara se sintió agradecida por la generosidad de José. Él había sido un desconocido al principio del día, pero ahora se había convertido en alguien importante en su vida. Gracias a él, había recuperado una parte crucial de su pasado y había encontrado una nueva perspectiva sobre el presente. José, viendo la importancia del reloj para Clara, decidió que ella debería quedárselo. Le dijo que entendía su valor emocional y que quería que estuviera en las manos correctas. Clara, conmovida por su generosidad, aceptó el reloj, prometiendo cuidarlo y honrar las memorias que representaba. A medida que el día llegaba a su fin, Clara se despidió de José, sabiendo que su vida había cambiado para siempre gracias a este encuentro. El reloj, que había viajado tanto, ahora estaba de vuelta donde pertenecía. Clara sintió una mezcla de tristeza y alegría, sabiendo que aunque Alejandro ya no estaba físicamente presente, su amor y sus recuerdos vivirían siempre en ella. Mientras Clara y José seguían hablando, compartieron más detalles de sus vidas. José le contó sobre su infancia, sus sueños y cómo terminó vendiendo en el mercado. Clara, por su parte, compartió su viaje para convertirse en abogada y los desafíos que había enfrentado. Aunque venían de mundos diferentes, encontraron puntos en común y una conexión inesperada. José habló sobre su infancia en un pequeño pueblo costero. Creció rodeado de historias de marineros y aventureros, lo que despertó en él un deseo de explorar y descubrir el mundo. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él y terminó estableciéndose en la ciudad, donde comenzó a vender en el mercado para ganarse la vida. A pesar de no haber realizado todos sus sueños de juventud, José encontró satisfacción en su trabajo y en las personas que conocía a diario. Clara, por su parte, compartió su viaje desde una pequeña ciudad hasta convertirse en una abogada de éxito en la gran ciudad. Habló de los sacrificios que tuvo que hacer, las largas horas de estudio y trabajo, y los desafíos que enfrentó como mujer en un campo dominado por hombres. Aunque su carrera le trajo muchas satisfacciones, también hubo momentos de soledad y dudas. Compartir estas experiencias con José la hizo sentir más conectada y comprendida.
Mientras conversaban, Clara y José se dieron cuenta de que, aunque sus vidas habían tomado caminos diferentes, ambos compartían un profundo sentido de pérdida y redescubrimiento. El reloj había sido el catalizador de esta conexión, uniendo dos vidas que de otro modo nunca se habrían cruzado. Clara se dio cuenta de que, a veces, los objetos pueden tener un significado mucho más profundo del que aparentan. Pueden ser símbolos de nuestras historias personales y crear vínculos entre personas que ni siquiera se conocen. Clara empezó a reflexionar sobre las conexiones humanas y cómo, a veces, las personas entran en nuestras vidas de maneras inesperadas, trayendo consigo nuevos significados y perspectivas. El encuentro con José no solo le devolvió el reloj de Alejandro, sino que también le recordó la importancia de abrirse a nuevas experiencias y conexiones. Mientras Clara miraba el reloj en su muñeca, pensó en todas las vidas que había tocado. Desde Alejandro, quien le dio el reloj como símbolo de su amor, hasta Antonio el marinero que lo encontró en una playa y lo llevó en sus viajes, y Fernando el coleccionista que lo cuidó con esmero. Cada persona había añadido una capa de historia al reloj, y ahora ella era parte de esa narrativa. Clara se sintió agradecida por la generosidad de José. Él había sido un desconocido al principio del día, pero ahora se había convertido en alguien importante en su vida. Gracias a él, había recuperado una parte crucial de su pasado y había encontrado una nueva perspectiva sobre el presente. José, viendo la importancia del reloj para Clara, decidió que ella debería quedárselo. Le dijo que entendía su valor emocional y que quería que estuviera en las manos correctas. Clara, conmovida por su generosidad, aceptó el reloj, prometiendo cuidarlo y honrar las memorias que representaba. A medida que el día llegaba a su fin, Clara se despidió de José, sabiendo que su vida había cambiado para siempre gracias a este encuentro. El reloj, que había viajado tanto, ahora estaba de vuelta donde pertenecía. Clara sintió una mezcla de tristeza y alegría, sabiendo que aunque Alejandro ya no estaba físicamente presente, su amor y sus recuerdos vivirían siempre en ella. Mientras se alejaba del mercado, Clara no podía evitar reflexionar sobre las vueltas de la vida. Había comenzado el día como cualquier otro, sin esperar nada fuera de lo común. Sin embargo, ese encuentro inesperado con José y el reloj de Alejandro había cambiado todo. Le había recordado la importancia de mantener viva la memoria de sus seres queridos y de estar abierta a las sorpresas que la vida podía traer. Clara sabía que nunca olvidaría ese día. El reloj, que había sido un símbolo de su amor con Alejandro, ahora también representaba la generosidad de José y la conexión inesperada que habían formado. Era un recordatorio de que, a veces, las cosas más importantes de la vida nos llegan de maneras inesperadas y en momentos que no anticipamos. La historia del reloj también le enseñó a Clara que el pasado y el presente están intrínsecamente ligados. Cada objeto, cada recuerdo, lleva consigo una historia que se entrelaza con las vidas de aquellos que lo poseen. Y aunque las personas que amamos puedan no estar físicamente presentes, sus memorias y su impacto en nuestras vidas continúan vivos en los objetos y recuerdos que dejamos atrás. Clara sintió una renovada sensación de propósito y esperanza. Sabía que aún había muchas cosas por descubrir y muchas conexiones por hacer. Y mientras miraba el reloj en su muñeca, se prometió a sí misma honrar la memoria de Alejandro viviendo su vida al máximo y estando abierta a las conexiones inesperadas que el futuro podría traer. Al final de su conversación, Clara y José llegaron a una conclusión emocionante. Decidieron que el reloj no solo sería un símbolo de su pasado, sino también un recordatorio de las conexiones inesperadas que la vida puede traer. Ambos sintieron que este encuentro había sido más que una coincidencia, había sido una forma de encontrar paz y resolución. Clara y José se despidieron, sabiendo que sus vidas habían cambiado para siempre gracias a este encuentro. Clara, con el reloj en su muñeca, sintió una mezcla de tristeza y alegría. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero también sabía que había encontrado un cierre y una nueva conexión. José le dijo a Clara que su encuentro le había enseñado una valiosa lección sobre la importancia de los objetos y las historias que llevan. Aunque el reloj había sido solo un objeto en su vida, ahora entendía que tenía un significado mucho más profundo para Clara. Era un recordatorio de amor, pérdida y redescubrimiento, algo que todos podemos relacionar en algún momento de nuestras vidas. Clara,
por su parte, sintió una renovada sensación de propósito y esperanza. Sabía que aún había muchas cosas por descubrir y muchas conexiones por hacer. Y mientras miraba el reloj en su muñeca, se prometió a sí misma honrar la memoria de Alejandro viviendo su vida al máximo y estando abierta a las conexiones inesperadas que el futuro podría traer. Decidida a honrar esta promesa, Clara comenzó a involucrarse más en su comunidad. Empezó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a aquellos que necesitaban apoyo legal pero no podían permitírselo. Esta labor le trajo una nueva sensación de satisfacción y propósito, sabiendo que estaba haciendo una diferencia en las vidas de otras personas. En sus días libres, Clara también comenzó a explorar nuevas actividades y hobbies. Se inscribió en clases de música, recordando cómo Alejandro solía tocar la guitarra para ella. La música se convirtió en una nueva forma de conectarse con sus recuerdos y también de crear nuevos momentos de alegría. El reloj, ahora restaurado y en perfectas condiciones, se convirtió en un símbolo de su viaje personal. Clara lo llevaba consigo a todas partes, y cada vez que lo miraba, recordaba las lecciones que había aprendido sobre el amor, la pérdida y la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que amamos. Mientras Clara seguía adelante con su vida, mantuvo el contacto con José. Se reunían de vez en cuando para tomar un café y ponerse al día sobre sus vidas. José, inspirado por su encuentro con Clara, también decidió hacer algunos cambios en su vida. Se inscribió en un curso de historia y antigüedades, queriendo aprender más sobre los objetos que vendía y las historias que llevaban consigo. El encuentro entre Clara y José no solo les devolvió algo valioso de su pasado, sino que también les ofreció una nueva perspectiva sobre el futuro. Ambos se dieron cuenta de que las conexiones humanas son poderosas y pueden traer consigo cambios positivos y significativos. Y así, la vida continuó para Clara, con el reloj de Alejandro como un recordatorio constante de su amor y las conexiones inesperadas que la vida puede traer. Cada día, Clara se despertaba con una sensación de gratitud y esperanza, sabiendo que aunque el pasado estaba lleno de dolor y pérdida, también estaba lleno de amor y recuerdos que la guiaban hacia un futuro mejor. La historia de Clara y el reloj es un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de encontrar significado y conexión en los lugares más inesperados. Es un recordatorio de que, aunque perdamos a las personas que amamos, sus recuerdos y su impacto en nuestras vidas continúan vivos en los objetos y las historias que dejamos atrás. Y así termina nuestra historia, pero solo por ahora. ¿Qué nuevas aventuras le deparará el futuro a Clara? ¿Qué otros objetos del pasado podrían regresar para sorprendernos y enseñarnos? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, las conexiones humanas son poderosas y siempre nos llevarán a donde necesitamos estar.